11 de la mañana con 6 minutos vamos a charlar con el presidente de Defensor Sporting, con Diego Francini. Diego, ¿cómo te va? Bienvenido a Convocados. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo están por ahí? Bien, nosotros muy bien. ¿Cómo arrancó Defensor? ¿Cómo está la mano? Bien, la verdad que muy bien. Ayer estuvo muy bueno, salió muy bueno el primer día, con muchos jugadores en cancha, que por un lado parece un poco mucho para trabajar en el día a día, pero al mismo tiempo nos deja con mucha expectativa, principalmente de todos los gurises que están a disposición para lo que resta del primer semestre. Mayoría de jugadores de la cantera, mayoría de jugadores juveniles va a tener Román Cuello para trabajar. Esa es un poco la idea macro para este 2026. Sí, a ver, son de los pilares básicos del club, ¿no? O sea, nosotros somos una institución formadora y por ende en primera división no puede ser la excepción. O sea, nos dedicamos a la formación de jugadores y personas y en primera división tiene que ser lo mismo. Entonces, eso no quiere decir que no hayan jugadores que sean fuera del club, por decirlo de alguna forma, pero tienen que tener lugar, minutos y ir creciendo los jugadores formados por nosotros. Diego, ¿está cerrado lo de Facundo Castro, que faltaba algún detalle por lo menos ayer? ¿Ya se incorporó al club? Facu ya se incorporó, no hemos firmado todavía por el momento contrato, pero sí ya se incorporó al club y están los entrenamientos, ayer ya estuvo presente y hoy también, o sea, él va a seguir estando con nosotros. Bien, me hablaron muy bien de Nicolás Medina de Atlanta, del ascenso argentino. Hablanos un poco de las características de él, porque Brian Montenegro, el paraguayo ya más conocido, jugó mucho tiempo también en la Argentina. Hablanos algo de Medina. Bien, sí, siendo un poco atrevido, porque lo mío no es lo estrictamente deportivo, es un extremo que puede jugar a pierna cambiada, tanto por izquierda como por derecha, muy potente, muy encarador, que tiene 22 años, fue una de las revelaciones del ascenso argentino, y la verdad que fue por primera vez un camino que toma el club de invertir en la posibilidad de un jugador por fuera de lo que son los formados en nuestra institución, y no fue una negociación fácil, pero bueno, se pudo cerrar y hoy lo tenemos acá. Más allá del 9 de Diego y del extremo, ¿qué posiciones van a incorporar? No, bueno, se incorporó Facu, Valentín, y esperemos que podamos mantener a Joaquín Valiente, y salvo que exista alguna baja o alguna oportunidad de mercado que no esté contemplado a priori, estaríamos por ahí. Diego, columna vertebral con jugadores experientes, ¿no? Desde el arquero hasta el 9. Y después el resto del plantel, de 21 que hay en cada partido, por lo menos 10 o 12 que sean de la cantera. Es así la cosa, ¿no? Sí, hasta tal vez un poquito más. Un poco la línea del club históricamente y la forma de trabajo de Román y de la gerencia deportiva es tener una columna vertebral sólida que potencie a los gurises. Espero que tengan mucha participación y muchos minutos los gurises del club en sus distintos momentos y procesos. Y bueno, también hoy tenemos en el plantel principal jugadores formados por nosotros que ya han pasado esa etapa de gurí, ya como se dice vulgarmente, son hombres, ¿no? Sí, sí. Pacífico, Unagasi, Germán Barrio, Omar, o sea, hemos logrado consolidar un mínimo de 20 partidos en cada uno de ellos, y algunos tienen hasta más, y eso adelanta mucho el proceso y la consolidación de un equipo que por sobre todas las cosas, cuando los temas económicos a veces no son, o mejor dicho, las diferencias económicas de competitividad son muy amplias, en el fútbol, la diferencia del básquetbol, si uno logra tener un buen equipo, que colectivamente las cosas funcionen, tiene aún más chances de pelear cosas importantes que las individualidades. ¿Y qué jugador de los que estaban el año pasado que tuvo buen rendimiento ustedes no pudieron retener y les hubiera gustado haber retenido? No, yo creo que a ver, tanto Juan Mecaba como Nahuel Furtado son jugadores que tuvieron un muy buen rendimiento en el semestre anterior y en el periodo que estuvieron en el club, pero que si bien hubiese sido del agrado nuestro que se quedaran en el club, también entendimos sus necesidades de emprender su carrera fuera del país, y en ese sentido no pusimos obstáculos ni tampoco entramos en un margen de negociación para intentar retenerlos, porque entendemos que los jugadores también tienen su momento, su edad para dar ciertos pasos, y creo que para ellos era el momento. Yo te voy a hacer dos, Diego.
Primero que aclares qué pasó con Pepe Álvarez, si fue un tema meramente económico, si es un tema de la parte deportiva. Y después la otra, hablás de los juveniles, hablás de la estructura que tienen ustedes y ya sabido es. ¿Hay alguna chance real de que alguno salga, que lo puedan vender? Lo último, tenemos muchos sondeos, la verdad que te diré que después de Navidad hasta la fecha se ha intensificado mucho. No hemos avanzado en una oferta concreta porque las ofertas que han llegado han sido insuficientes, o los sondeos que hemos tenido también han sido insuficientes, por lo menos en la expectativa de los precios de venta que maneja el club para ciertos jugadores. Entonces por el momento no tenemos ninguna operación concretada. Sí estamos en varias conversaciones por distintos jugadores, pero nada concretado al momento. Y con respecto a lo de Pepe Álvarez, es un tema económico netamente. Y lo mismo, a ver, nosotros le ofrecimos, en términos porcentuales, cerca de un 40% de aumento, tuvo una mejor oferta y bueno, y cada uno es libre de decidir lo que entiende mejor. Él decidió por la parte económica y es respetable, pero bueno, cada uno siguió por su camino y le deseamos lo mejor. Diego, lo de Fernando Fadewil al frente en la coordinación de divisiones juveniles, ¿también es por un aspecto económico? ¿Cierra un ciclo grande, largo en el tiempo por este motivo, o hay otro tipo de temas arriba de la mesa que llevan a tomar esta decisión? No, nosotros la evaluación laboral de Fernando durante lo que fue el semestre, que nosotros lo pudimos evaluar realmente, más allá de que uno está hace muchos años en el club y sabe el trabajo que ha hecho, pero no es lo mismo cuando uno está en el día a día y lo puede evaluar en realidad. Si bien teníamos diferencias del tipo de rol que debía desempeñar el coordinador de formativas, entendíamos que hablando con él y proyectando un 2026 con mejoras y cambios en términos de sus funciones, él se podía adaptar perfectamente. Lo que no pudimos arreglar era la parte económica. Una de las últimas que te hago de la parte deportiva, porque yo el lunes 29 de diciembre vine acá al programa, di la no noticia. Dije que el Defensor Sporting había hablado con Radamel Falcao. Te lo pregunté a vos, incluso digo, porque a mí la noticia me llega un 28 de diciembre, entonces Día de los Inocentes, dije, voy a la fuente. Vamos a preguntar. No. Y te lo pregunto al aire unos cuantos días después, ya cuando cerraron a Montenegro, va a ser el 9 Defensor Sporting esta temporada. ¿Llegaron a hablar con el colombiano o no? Sí, hablamos, sí. Hablamos y ahora yo lo he dicho en otros lugares, no era un tema económico lo que nos separaba, sino justamente lo que les comentaba hace un rato, cuando en el medio nosotros las diferencias económicas con otros planteles son tan grandes, lo que tenemos que consolidar, por sobre todas las cosas, es un equipo y un colectivo que funcione. Y en ese sentido, Radamel, si bien es un clase A, por más que tenga la edad que tenga y es una figura de renombre y nadie lo puede conocer, tal vez para el proceso que nosotros queremos encarar este 2026, cierto tipo de individualidades no van a referir a lo colectivo. Entonces, en ese sentido, no quisimos seguir avanzando. ¿Con qué te quedás conforme en diciembre del 2026? Libertadores, torneo corto, campeonato uruguayo, Copa Uruguay. ¿Con qué te quedás conforme cuando termine este año? No, a ver, los objetivos reales del club son quedar entre los 3 primeros, pasar a fase de grupo en Sudamericana. Esos son los objetivos directos y reales propuestos para este 2026. Sin duda que después a veces es difícil separar el hincha del presidente, y ayer cuando me tocó darle la bienvenida al plantel, al cuerpo técnico y a todos los funcionarios, en un momento, por suerte me pude corregir y decir vamos por la gloria y no por el campeonato uruguayo, porque uno siempre quiere ir a más. Pero también hay que entender en el momento en el que estamos y por sobre todas las cosas lo que tenemos que construir durante el año para llegar a los objetivos. Que como les decía anteriormente, lo que nosotros necesitamos consolidar son 3 aspectos básicamente. Es un equipo que funcione, que se vuelque hacia el colectivo, potenciar a nuestros juveniles y tener, como fue históricamente Defensor Sporting, un equipo en cancha que contagie y transmita de adentro de la cancha hacia afuera. Y eso es un poco el objetivo. Diego, ¿por qué votaron negativamente ayer en el Consejo de Liga sobre el campeonato? Votaron negativamente el tema del reglamento, ¿no? Y porque hicimos 10, 12 planteos y ninguno fue respondido. Bien.
o sea, todas las preguntas que hicimos, ninguna tuvo respuesta, y si bien en algunas de ellas hasta compartimos la posición con otras instituciones, a mí me sorprendió que votamos un cheque en blanco, no sabemos qué votamos el día de ayer, o sea, porque por un lado votamos un campeonato no oficial, reconocido por la propia mesa, pero sí en carácter obligatorio, que sanciona, pero no sabemos en base a qué sanciona, porque el reglamento general que aplica las sanciones aplica solamente para los campeonatos oficiales. Para los campeonatos no oficiales no sabemos cuál sería la sanción real y entramos en un vacío legal. Entonces, ojalá no suceda, pero si algún cuadro no se presenta, quiero saber qué es lo que pasa, no lo supieron responder. Dentro de este reglamento que pasaron, se habla de un dinero que entraría por sponsorización, merchandising, ingresos audiovisuales y demás. No supieron decirnos cuánto es ese dinero, cómo se reparte. Estoy hablando de los aspectos más graves, ¿no? Sí. O sea, nos hacen ir al interior y no asumen los gastos a 4 días de haber arrancado una pretemporada. Entonces la verdad que nos parece muy desprolijo. Entendemos que pasamos un proceso de licitación, que los oferentes tienen necesidad de tener el producto disponible, y en ese sentido Defensor Sporting lo entiende, lo comparte y acompaña, pero no se puede ser tan desprolijo de iniciar un campeonato sin tener las reglas claras. Entonces la verdad que en ese sentido no podíamos votar a favor. ¿Qué te dijo Román Cuello sobre este campeonato? Ustedes debutan el domingo. ¿Qué va a hacer Román? ¿Va a poner jugadores juveniles, no los del primer equipo, teniendo en cuenta que va a ser el 6º día de trabajo? ¿Qué hablaste con el DT al respecto de esto? No, Román va a ir administrando en su saber y entender el día a día, y va a evaluar qué tipo de jugadores son los que van a estar disponibles para ese partido. Recién ayer fue el primer entrenamiento, hoy retomamos el entrenamiento a las 4 de la tarde, y creo que es muy pronto como para evaluar qué tipo de jugadores van a estar disponibles para ese partido. Sin duda que los jugadores, y esto es un atrevimiento de mi parte, ¿no? Porque no lo hablé con Román, pero entiendo yo que tal vez los jugadores que tienen un poco más de edad no van a estar disponibles por un tema de riesgo, ¿no? De que los propios jugadores no sufran lesiones a 4 días de haber empezado la pretemporada. Diego, con respecto a los gastos, ¿los van a solventar ustedes cuando arranque el campeonato? ¿La AUF le dio alguna respuesta? Yo estuve ayer ahí en el consejo y bueno, no, como que en ese momento no tenía respuesta porque no le correspondía a la mesa. Pero, ¿hablaste con alguien? ¿Lo llamaron a ustedes? No nos llamaron. Es más, me enteré ayer por parte del delegado de Nacional y de Peñarol de que ellos ya estaban en conversaciones y tenían todo arreglado el reparto, porque lo dijeron en el momento. Si estuviste ayer lo habrás escuchado. Sí. Y también, aprovechando, si estuviste ayer, habrás visto que todas las respuestas fueron inconclusas o negativas, ¿no? No hay certeza sobre nada de lo que se preguntó el día de ayer. Entonces, claro. En definitiva, estamos un poco a ciegas de qué es lo que va a pasar. En principio, solo la locomoción. Ustedes van al Prandi para jugar con Progreso el primer partido. En principio, solo la locomoción, Diego. Solo la locomoción, pero tampoco se sabe cómo se apaga, ¿no? O sea, si el club debe contratar la locomoción y luego pasarle de factura a la AUF, si la AUF proporciona el servicio, o sea, todas esas cosas están sin aclarar. Vos sabés, Diego, el día de hoy nuestro delegado está preguntando, pero no tenemos respuesta por el momento. Diego, vos sabés que tocaste un tema que el año pasado yo lo manejé muchísimo, porque me tocó jugar contra Defensor cuando estaba en Danubio, me tocó jugar contra Defensor ya estando en Nacional, Liverpool, Rampla, y había una cosa que yo le llamo identidad, que era lo que marcaba a Defensor. Nadie quería jugar contra Defensor, ni jugando en equipo chico ni jugando en equipo grande, siempre Defensor en un equipo complicado. Y a mí me parece, y esto obviamente el año pasado se dio que hubo cambio de rumbo a mitad de año, lo vi a Defensor un equipo que no se sabía dentro de la cancha qué identidad tenía. Y ahora vos nombraste que querés lograr un equipo que contagie de adentro hacia afuera, y es un poco, me parece, lo que en mi caso yo decía el año pasado. ¿Qué Defensor de los últimos tiempos sentís vos que te contagiaba como querés que contagie el de este año? Y bueno, yo creo que si voy al equipo más reciente, que tal vez tenga algunas características de estas, pero tal vez pasado un poco de revoluciones, fue el de Gordo Acevedo. Pero creo que ahí como que hubo un corte, lamentablemente, en lo que ha sido los resultados deportivos de la institución, ¿no? A partir de ahí, del último periodo de Eduardo Acevedo. No hablo cuando estuvo al final, que nos fuimos a la vez. Sí, 2017, cuando juegan la final del anual, claro. Nosotros hasta ahí teníamos una identidad clara, independientemente del tipo de perfil de técnico que teníamos. Porque nosotros pasamos, no sé, por ejemplo, en un momento Fernando Curuchet
bueno, ahora se me fue el nombre, a Mauricio Larriera, que son formatos distintos. Sí, Orfila también pasó, ¿no? Pero Orfila ya pasó en un momento, sí. Exacto, que fue aparte el momento peor del club, porque pasamos ahí a perder totalmente la identidad, ¿no? Pasamos de tener un Nacho Rizzo que jugaba solo con juveniles, 100% juveniles, pasó un Orfila, que después trajeron 19 jugadores de afuera, y bueno, el resultado de todo ese proceso, que lamentablemente fue nefasto, fue no solamente la pérdida de identidad, sino que terminar en la B. Claro. Entonces justamente nosotros lo que buscamos un poco es volver a ser ese defensor, siendo medio bruto, duro, ¿no? Sí, y sí. como lo decías vos, o sea que los cuadros no querían jugar contra nosotros, pero no porque nosotros seamos más que otros, sino porque tenías esa grifa, esa identificación de que eras un cuadro que complicaba los partidos. Lo podías perder el partido, lo podías empatar o ganar, pero no te entregabas el partido. Sí, totalmente. Entonces cuando hay una pérdida de identidad durante tantos años sostenido, la reconstrucción de esta identidad no es de un día para el otro. Nosotros comenzamos esta reconstrucción de identidad a partir del semestre pasado, consolidando el proceso de formación. Eso también mostró ciertas irregularidades, como un electrocardiograma de picos buenos, picos malos, que es propio de la inmadurez de los jugadores, ¿tá? Pero que para este año en particular, nosotros, como les comentaba antes, todo el proceso de estos jugadores, que ya sumaron más de 20 partidos, en muchos de ellos 30, 35 y hasta 40 partidos, ya están en un proceso de maduración totalmente distinto. Y eso es lo que nos da la tranquilidad de que podemos llegar a consolidar en este 2026 ese tipo de equipo, sumado a las incorporaciones y los jugadores de experiencia que ya tenemos en el club. Diego, te pregunto por una noticia que surgió a fin del 2025 y que hablaba de una demanda de Defensor a Tenfield por 42 millones de pesos. ¿En carácter de qué es eso? ¿Podés explicarlo un poco a la audiencia? Sí. A ver, es un llamado a conciliación. Ese es un número preliminar, puede ser más, puede ser menos. Tenemos que cruzar información con la empresa, que hasta el momento lamentablemente no se ha podido cruzar. Y esto es un tema de los contratos de televisión y deudas que mantiene la empresa Tenfield para con Defensor Sporting, y deudas que tiene Defensor Sporting para con la empresa Tenfield, que cuando uno cruza la información y netea, nos queda un saldo favorable de más de $1 millón que no hemos cobrado hasta el momento, e incluso más de $300.000 corresponden al último trimestre del 2025. Entonces lo que nosotros estamos haciendo, porque no hemos podido sentar una mesa de negociación, es bueno, iniciar este proceso de llamado a conciliación y posteriormente, si no nos podemos poner de acuerdo, un juicio. Es arriba de $1 millón, ¿no? Por la cifra. ¿En qué momento se cortó el flujo de pago de Tenfield a Defensor? ¿Cuando hubo cambio de autoridades, por ejemplo? No, fue, no quiero fallar la fecha, pero tal vez fines de agosto o principios de septiembre. ¿Y las elecciones cuándo fueron? Las elecciones fueron fin de mayo. Fin de mayo, o sea, es con contigo al mando que se cortó el dinero, digamos. Sí, sin duda. También, o sea, nosotros, bueno, ustedes recordarán la posición que venía manteniendo el club en los últimos 4 o 5 años, sí, con respecto al tema de derecho de televisión, sí, y la posición que ha tomado el club con respecto al tema de derecho de televisión, que no es una posición pro-AUF, porque si no estaríamos peleando por el reparto igualitario en este momento. Es más neutra. Exacto, nosotros sí, hemos ido a un lugar que históricamente ha estado Defensor, lamentablemente no en los últimos años, que es una tercera vía, ¿no? Sí. Apoyando lo que entendemos que es bueno para el fútbol uruguayo y nuestro club, pero también marcando cuando hay que marcar, como ayer, que había que votar en negativo algo que no tenía respuesta. Entonces, eso a veces nos distancia un poco, como ha pasado en el pasado, del resto. Pero bueno, son parte de las piedras en el camino de una gestión cuando uno dice lo que piensa. ¿Vos considerás que esa falta de pago se da justamente por el cambio político? Porque antes Defensor con War a la cabeza estaba directamente vinculado a Tenfield con el tema de una liga, de absolutamente todo. ¿Vos pensás que el dinero se cortó justamente porque hay un cambio político en el mando del club? No, yo no es que lo piense, solamente que los hechos temporales pueden reafirmar que va por ese camino, pero nosotros acá no es solamente lo que pensemos, son los hechos, ¿no? Y acá el hecho contundente es que la empresa Tenfield tiene una deuda con nosotros, que en el último trimestre nos tendría que haber pagado $300.000 y no nos pagó, y que nosotros tenemos que cobrar lo que entendemos que le corresponde legítimamente al club. Entonces, en ese sentido, a ver, cuando uno le pide a un socio la responsabilidad que lo voten para ser presidente,
tiene que asumir la responsabilidad y las consecuencias de los problemas que hay que enfrentar para poder salir adelante. Entonces nosotros estamos en una situación económica compleja, que es difícil, pero que tiene salida, y parte de esa salida es, bueno, si nos deben plata, reclamarla. Bien, ¿qué has hablado con el Ejecutivo o con tus pares de los clubes sobre el famoso reparto, que al fin y al cabo es lo más importante para lo que viene este cuatrienio? Hay más ingresos, casi el triple para todos, pero no está claro cómo se va a repartir. ¿En qué está eso? Bueno, nosotros lamentablemente hemos quedado, tal vez en los últimos 20 días, por fuera de estas supuestas, digo supuestas porque no tengo confirmación si es así o no, de estas supuestas mesas de negociación que se han dado entre el Ejecutivo, Peñarol Nacional e incluso otras instituciones. No hemos sido convocados, pero bueno, yo creo que todas las instituciones de primera y de la B, no solamente porque nos hemos reunido entre todos los clubes, cuando lo hicimos en el Francini, sino que vienen escuchando desde hace 6 meses cuál es la posición institucional del club, ¿no? Y el reparto, qué es el reparto igualitario y cuáles son los argumentos. Porque acá lo que hay que aclarar es que para lo que uno plantea tiene que haber argumentos. Entonces nosotros seguimos convencidos en esa línea, lamentablemente vemos que no contamos con apoyo de otras instituciones, tampoco tenemos una capacidad de entendimiento de por qué no podemos repartir de forma igual cuando esto se decide democráticamente, pero bueno, en ese momento estamos sin muchas novedades, pero convencidos de por dónde tiene que ir Defensor Sporting. Desde el aspecto económico, el partido del 3 de marzo con City Torque por Sudamericana, partido único, ¿cuánto les cambia ganarlo o no, Diego? ¿Qué proyección se puede hacer en el presupuesto 2026 con un partido que a ustedes les puede dar 3 más de local por Sudamericana y mucho más dinero de Conmebol? Mira, a los efectos de la previsión del flujo de caja para el 2026 no nos da ningún cambio, nos puede mejorar la situación, pero nosotros no tenemos previsto ingresos variables. Esto lo hicimos para ser conservadores y poder administrar el club de forma sana y poder funcionar durante todo el año sin contar con supuestos. Pero desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista del proceso que yo planteaba anteriormente, y que es el sentido de identidad, la pertenencia y la transmisión de un cuadro, yo creo que es la gloria. O sea, nosotros tenemos que ir a ganar ese partido. Después el fútbol es fútbol, ¿no? Nos hicieron un gol, podemos haber capaz que jugado muy bien el partido, te hacen un gol de contragolpe y perdiste el partido. Pero el objetivo nuestro es pasar de fase. Muy bien. Diego, gracias por la compañía, buen año y seguimos charlando de estos temas. Muy bien, gracias a ustedes, a las órdenes. Gracias, Diego Francini, el presidente de Defensor, hablando de distintos temas.